La tarde caía sobre Valencia, y el aire se impregnaba del aroma a paella que salía de las cocinas de los restaurantes cercanos. Las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a vibrar con la promesa de fiestas, luces y explosiones de pólvora. Aquel día, sin embargo, el ambiente festivo contrastaba con la tensión en mi hogar. Mi esposo había propuesto algo inesperado, una idea que me dejó en un mar de dudas. ¿Qué piensas sobre experimentar un poco?, me preguntó, su mirada fija en mí. La pregunta resonó en mis oídos como un eco inquietante. Yo lo miré, tratando de descifrar sus intenciones. La idea de abrir nuestra relación era aterradora y emocionante a la vez. ¿Te refieres a estar con otro hombre?, le respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Él asintió lentamente, como si cada movimiento fuera calculado. Sí, pero yo estaría presente, añadió con una calma que me desconcertó. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesaba sus palabras. Nunca había imaginado que llegaría a este punto en nuestro matrimonio. La incertidumbre me envolvía, no sabía si debía sentir curiosidad o miedo. Con el tiempo mi mente se llenó de preguntas y escenarios posibles. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría nuestra relación sobrevivir a una experiencia así? A medida que mis pensamientos giraban en torno a esa propuesta radical, me di cuenta de que él había estado pensando en esto durante años. Su mirada revelaba una mezcla de deseo y vulnerabilidad que nunca antes había visto. Lo he estado considerando desde hace tiempo, confesó al notar mi confusión. Creo que podría ser liberador para ambos. Sus palabras resonaron en mí como un canto lejano, pero también como una advertencia sobre lo desconocido que estaba por venir. En ese momento crucial, sentí que me encontraba en una encrucijada emocional. Podía optar por rechazar su propuesta y aferrarme a la seguridad de lo conocido, o aventurarme hacia lo desconocido y arriesgarme a descubrir algo nuevo sobre mí misma y nuestra relación. «Hay alguien», continuó él con cautela. «He hablado con un hombre que podría estar interesado». Aquello me sorprendió aún más, no solo era su idea la que estaba sobre la mesa, sino que ya había tomado medidas concretas para llevarla a cabo. La mezcla de sorpresa y desasosiego se apoderó de mí mientras intentaba procesar esta nueva información. ¿Ya has hablado con él?, pregunté casi sin poder contener el asombro en mi voz. ¿Y qué te dijo? Él sonrió levemente, como si todo estuviera bajo control. Está dispuesto a participar, respondió con confianza. En ese instante sentí como mi estómago se encogía ante la realidad inminente de lo que podría suceder. La lealtad hacia él luchaba contra una curiosidad creciente por explorar esta nueva dimensión de nuestras vidas. Mientras tanto, las luces del mercado central comenzaban a encenderse al caer la noche, los bulliciosos sonidos del lugar parecían tan distantes comparados con el torbellino emocional que experimentaba en casa. La idea del experimento comenzaba a tomar forma en mi mente, pero aún me sentía dividida entre el deseo de complacerlo y el miedo al que dirán o al posible dolor emocional. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, cada palabra parecía cargar un peso adicional sobre mis hombros. «No quiero perderte», dijo él finalmente, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía desde hacía minutos. Su sinceridad me golpeó como un rayo, era evidente su deseo por mantener viva nuestra relación incluso si eso significaba explorar caminos inusuales. A medida que reflexionaba sobre su propuesta y sus implicaciones, comprendí que este experimento podría llevarnos a lugares inesperados tanto emocionalmente como físicamente. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo permanecía igual y otro donde las posibilidades eran infinitas pero arriesgadas. Al final del día, lo único claro era la confusión latente dentro de mí. ¿Podría realmente aceptar esto? La idea seguía rondando mis pensamientos mientras las luces brillantes del horizonte valenciano comenzaban a parpadear bajo la oscuridad creciente. El dilema estaba servido: seguir adelante con su propuesta o cerrar esa puerta antes de abrir otra aún más incierta. Mientras miraba por la ventana hacia las calles iluminadas por las celebraciones venideras, comprendí que este sería solo el comienzo de un viaje lleno de sorpresas y decisiones difíciles. Todo giraba alrededor del amor y la lealtad, dos conceptos tan frágiles como valiosos para cualquier matrimonio duradero. Con cada latido sentía como esa decisión se acercaba más y más hacia mí,
no podía escapar por mucho tiempo. Lo último que deseaba era romper ese vínculo tan especial construido durante años juntos, pero también anhelaba explorar quién era yo realmente fuera del papel tradicional asignado por nuestra sociedad. Así fue como quedó claro, debía tomar una decisión pronto antes de perderme entre mis propias dudas e inseguridades. La decisión estaba tomada. A pesar de la incertidumbre que me inundaba, había aceptado la propuesta de mi esposo. La idea de experimentar con otro hombre, aunque inquietante, se había convertido en un tema recurrente entre nosotros. Un susurro en la noche, una fantasía que parecía cobrar vida. Recorría las calles de Valencia con un nudo en el estómago, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo desconocido. Esa mañana, mientras paseábamos por el mercado central, los aromas de la paella y los productos frescos me rodeaban. La vitalidad del lugar contrastaba con mi confusión interna. Las risas y charlas de los vendedores parecían ajenas a mis pensamientos. ¿Qué pasará si esto cambia nuestra relación?, me preguntaba en silencio. La preocupación se instaló en mi pecho como un peso insoportable. El ruido del mercado se desvaneció cuando recordé las palabras de mi esposo: es una oportunidad para nosotros. Su voz resonaba en mi mente mientras buscaba respuestas en las miradas ajenas. Al final del día, ¿quién era yo realmente? ¿La mujer dedicada y leal o una exploradora dispuesta a desafiar los límites establecidos? Al llegar a casa, él me miró con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Estás lista para dar este paso?, preguntó suavemente. Su mirada sincera me hizo sentir que él también estaba lidiando con sus propias inseguridades. No sé si alguna vez estaré completamente lista, respondí, sintiendo cómo la vulnerabilidad emergía entre nosotros. Con el tiempo la ansiedad comenzó a transformarse en curiosidad. Pensar en lo que podría suceder despertaba algo dentro de mí que no había sentido en años. La idea de ser deseada por otro hombre era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Quizás esto nos ayude a redescubrirnos, pensé mientras observaba su expresión expectante. Los días pasaron lentamente mientras esperábamos la llegada del hombre que participaría en nuestro experimento. Cada momento parecía cargado de electricidad, el aire se sentía diferente, como si todo estuviera a punto de cambiar irrevocablemente. Una noche decidimos salir a cenar juntos, buscando un momento de normalidad antes de lo inevitable. Mientras compartíamos una tapa de pulpo a la brasa y disfrutábamos del vino tinto, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el amor que compartíamos y la aventura que se avecinaba. Lo haremos juntos, insistió él al notar mi inquietud. Quiero que sepas que estoy aquí contigo. Sus palabras fueron un bálsamo para mis temores, sin embargo, seguían surgiendo preguntas sobre lo que significaría realmente abrir esa puerta. Finalmente llegó el día acordado. Nos encontramos en un café, cerca de la playa de Malvarrosa, para conocer al hombre elegido para este experimento tan peculiar. El ambiente era festivo, el sonido del mar rompía suavemente contra la orilla mientras las familias disfrutaban del sol. Cuando lo vi entrar, sentí una mezcla extraña, atracción y culpa simultáneamente. Era carismático y seguro, su presencia iluminó el lugar como si fuera parte del paisaje valenciano mismo. Mi esposo le presentó con entusiasmo, pero yo permanecí callada, observando cada movimiento con atención. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo mi esposo trataba de mantener una actitud relajada mientras su mirada revelaba algo más profundo, inseguridad disfrazada de confianza. Era evidente que este experimento no solo afectaría mis emociones, también desnudaba sus propios temores sobre nuestra relación. El tiempo pasó volando entre risas y anécdotas compartidas hasta que llegó el momento crucial, acordar cómo continuar esta nueva etapa juntos. A pesar del temor latente, algo dentro de mí comenzó a emocionarse ante la posibilidad de explorar esta conexión inesperada. Nos besamos, fue lo último que recordé antes de cerrar los ojos esa noche. Ese gesto selló nuestra decisión colectiva sin palabras adicionales ni promesas vacías. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro con ese nuevo hombre traía consigo una mezcla intensa de sensaciones contradictorias. Disfrutaba su compañía más de lo esperado, su atención me hacía sentir viva y deseada nuevamente. Sin embargo, también comenzaban a surgir sombras sobre nuestra relación matrimonial.
Cada vez que regresaba a casa después de ver al otro hombre, sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible entre dos mundos irreconciliables. Una tarde después del trabajo decidí hablar con mi esposo sobre lo que estaba sintiendo realmente, una mezcla entre felicidad y culpa profunda, pero él parecía distante esa noche. Su mirada perdida reflejaba sus propias inseguridades respecto al experimento. Comprendí entonces cuánto nos afectaría esto más allá del mero juego inicial. ¿Te sientes bien?, le pregunté al notar su silencio abrumador mientras cenábamos paella en casa aquella noche. Él solo asintió sin poder ocultar su preocupación tras una sonrisa forzada. La tensión aumentó cuando comenzamos a hablar sobre cómo continuar con nuestro arreglo inusual. Hablar sobre límites y expectativas parecía esencial para mantenernos unidos durante esta experiencia desafiante. Cada conversación reveló más acerca de nosotros mismos. Nuestras inseguridades ocultas comenzaron a salir a la luz como fuegos artificiales durante las fallas, un espectáculo hermoso pero potencialmente destructivo si no se manejan adecuadamente. Conforme nos adentrábamos más en este camino incierto lleno de emociones intensas e inesperadas conexiones humanas crecientes entre nosotros tres, mi esposo, yo misma y aquel nuevo hombre, me di cuenta rápidamente que había superado cualquier expectativa inicial sobre cómo sería esta aventura juntos. La vida continuó girando alrededor nuestro mientras buscábamos equilibrar nuestras nuevas realidades. La complejidad emocional crecía cada día sin remedio claro visible ante nosotros. A medida que los días pasaban, la idea de la relación secreta se convertía en una parte integral de mi vida. La emoción y la incertidumbre se entrelazaban en un baile confuso. Había momentos en que me sentía completamente viva, y otros en los que la culpa me acechaba como una sombra. Cada vez que veía a aquel hombre, una chispa de adrenalina recorría mi cuerpo. Era un juego peligroso, pero había algo innegablemente atractivo en ello. La primera vez que nos encontramos a solas fue en un café cercano al mercado central. El bullicio del lugar se mezclaba con el aroma de las naranjas frescas y el sonido del mar a lo lejos. Me senté nerviosa jugando con el borde de mi taza mientras él llegaba. Su mirada tenía una intensidad que me desarmaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un escalofrío recorrerme. ¿Estás lista para esto?, preguntó con una sonrisa que desbordaba confianza. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos sobre la vida en Valencia, sobre las fallas y cómo cada año esperábamos ese estallido de color y alegría en las calles. Sin embargo, había un trasfondo más profundo en nuestras palabras, un entendimiento tácito de lo que ambos buscábamos. A medida que avanzaba la tarde, la tensión crecía entre nosotros. Las risas se mezclaban con momentos de silencio cargado de significado. En un instante nuestras manos se rozaron sobre la mesa y sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones comenzó a caerme encima como una losa pesada. La mirada de mi esposo me recibió al abrir la puerta. No había palabras entre nosotros, solo una conexión silenciosa llena de preguntas no formuladas. Los días siguientes se volvieron un juego constante de ocultamiento y revelación. Cada encuentro con el otro hombre era emocionante pero también aterrador. Sabía que estaba cruzando límites invisibles y peligrosos. Mi esposo parecía estar disfrutando del proceso más de lo que había anticipado. Sin embargo, había momentos fugaces donde sus ojos mostraban destellos de celos. Una tarde, mientras preparaba una paella en la cocina, el aroma del azafrán llenando el aire, mi esposo entró y me observó con atención. ¿Te gustaría ir a las fallas este año? Sería divertido, sugirió sin apartar su mirada. Su tono era ligero, pero había una profundidad inquietante detrás de sus palabras. Acepté su invitación con una sonrisa forzada. No podía evitar pensar en cómo todo esto afectaría nuestro tiempo juntos. Los encuentros continuaron, cada vez más intensos y emocionantes. Aprendí a disfrutar del tiempo compartido sin sentirme culpable por ello. La atención del otro hombre era como un bálsamo para mi alma cansada. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de vernos, el peso del secreto me aplastaba más. Una noche después de salir juntos a cenar, una cena llena de risas y complicidad,
regresé a casa sintiendo ese torbellino emocional dentro de mí nuevamente. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro cuando entré, levantó la vista y sonrió al verme llegar. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó casualmente. «Bien», respondí mientras trataba de mantener la calma en mi voz. Sin embargo, no podía ignorar cómo su mirada parecía escudriñar cada rincón oculto detrás de mis palabras. Esa noche dormí mal, las dudas comenzaban a carcomerme lentamente mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería. Las semanas pasaron rápidamente, los días estaban llenos de aventuras secretas y noches tranquilas junto a mi esposo donde todo parecía perfecto por fuera pero roto por dentro. El otro hombre comenzó a mostrar señales claras de sus propios sentimientos hacia mí, cada vez era más evidente que esto iba más allá del mero experimento inicial. Una tarde durante nuestro encuentro habitual en la playa de Malvarrosa, las olas rompiendo suavemente contra la orilla, él tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. «Esto es más complicado para mí», confesó mientras jugaba con los granos de arena entre sus dedos. «No solo quiero ser parte del experimento». Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, era lo último que esperaba escuchar en este juego arriesgado al que nos habíamos sometido todos voluntariamente. La confusión me invadió nuevamente, ¿qué significaban esos sentimientos para mí? ¿Qué pasaría si decidiera seguir adelante? A medida que regresé a casa esa noche después del encuentro revelador, las luces brillantes del horizonte valenciano parecían burlarse de mí desde lejos. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre mis emociones contradictorias. El día siguiente llegó acompañado por una tormenta interna, no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de pasión prohibida y otro marcado por el amor familiar duradero pero complejo. Esa misma tarde decidí hablar con mi esposo sobre mis inquietudes antes de perderme completamente en esta nueva realidad tan atractiva como peligrosa. Pero antes incluso de poder articular mis pensamientos claramente, algo inesperado interrumpió nuestra rutina diaria. Él recibió una llamada telefónica misteriosa justo cuando estaba lista para abordar el tema delicado. La conversación fue breve pero intensa, podía ver cómo su expresión cambiaba rápidamente al escuchar lo que le decían al otro lado del teléfono, algo no estaba bien y eso despertó aún más mis temores ocultos sobre nuestra situación actual. Cuando colgó giró hacia mí con una mirada seria e inquisitiva, ¿hay algo más que debamos discutir? Mi corazón dio un vuelco ante su pregunta directa, sabía que ese momento decisivo estaba llegando rápidamente, ¿sería capaz realmente de enfrentar todas las verdades ocultas? ¿Podría salvar nuestro matrimonio o terminaría perdiéndolo todo? La tensión palpitable llenó el aire mientras ambos aguardábamos lo inevitable. La noche se había instalado en Valencia, y las luces de la ciudad brillaban con un aire festivo, recordándome las fallas que se aproximaban. Caminaba por las calles con una mezcla de emoción y ansiedad, sintiendo el peso de mi decisión. La idea de fortalecer el vínculo con el otro hombre me llenaba de una curiosidad inquietante, pero también me hacía reflexionar sobre lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. El encuentro estaba programado para esa noche. Había acordado con él que nos veríamos en un pequeño bar cerca del Mercado Central, un lugar que siempre había tenido un ambiente acogedor y vibrante. Al entrar, el aroma a paella recién hecha flotaba en el aire, y los murmullos de la gente creaban una atmósfera casi mágica. La música suave de fondo ayudaba a calmar mis nervios. Cuando lo vi sentado en una mesa apartada, su sonrisa iluminó la habitación. Su presencia era reconfortante y al mismo tiempo desestabilizadora. Me senté frente a él sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Era como si estuviéramos a punto de cruzar una frontera que no tenía vuelta atrás. ¿Estás lista para esto?, preguntó con voz suave. Asentí sin poder articular palabra. La incertidumbre me envolvía como un manto pesado. Las miradas furtivas que intercambiamos estaban cargadas de promesas no dichas. Mientras conversábamos sobre temas triviales, mi mente divagaba entre la lealtad hacia mi esposo y la atracción creciente por este nuevo hombre en mi vida. El tiempo pasó volando. Las risas y las miradas cómplices se transformaron en algo más profundo. Cuando finalmente tomé su mano sobre la mesa, sentí un escalofrío recorrerme.
Era un gesto simple pero lleno de significado, marcaba el inicio de algo desconocido. Pasamos la noche juntos, dijo al final de nuestra velada, como si leyera mis pensamientos. La idea resonó en mí como un eco lejano, sabía que eso cambiaría todo. Acepté sin dudarlo, dejándome llevar por esa corriente inesperada que había comenzado a fluir entre nosotros. Al llegar al lugar donde pasaría la noche con él, una ola de nerviosismo me invadió nuevamente. La habitación era acogedora y cálida, las luces tenues creaban un ambiente perfecto para lo que estaba por suceder. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el hogar donde había construido mi vida junto a mi esposo y esta nueva realidad que comenzaba a tomar forma. Mientras compartíamos anécdotas y risas, comenzó a hablarme sobre sus sentimientos hacia mí. Me dijo que había algo especial en nuestra conexión, no era solo atracción física para él. Desde el primer momento en que te vi, sentí que había algo único, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. No es solo un juego para mí. Sus palabras me sorprendieron y me hicieron cuestionar mis propias emociones. ¿Realmente podía haber algo más allá del experimento? ¿Era posible encontrar una conexión genuina en medio de esta confusión? El tiempo pasó rápidamente mientras hablábamos y compartíamos confidencias bajo las suaves luces del cuarto. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó ese momento decisivo, nuestros labios se encontraron por primera vez. El beso fue dulce e inesperado, cada segundo parecía estirarse infinitamente mientras nuestras almas parecían entrelazarse en ese instante fugaz pero eterno. Fue entonces cuando comprendí lo complicado que se volvía todo esto. Estaba disfrutando del momento mientras pensaba en mi esposo y en lo que podría significar todo esto para nuestra relación. A medida que avanzaba la noche, cada risa compartida y cada mirada cómplice hacían crecer dentro de mí una sensación ambivalente, alegría mezclada con culpa. Me encontraba inmersa en esta nueva experiencia pero también consciente del riesgo emocional al cual me estaba exponiendo. Al final de esa velada mágica nos acurrucamos juntos bajo las sábanas, el calor humano era reconfortante pero también inquietante. En ese instante tan íntimo sentí cómo se desdibujaban los límites entre lo permitido y lo prohibido, cada latido de mi corazón resonaba con preguntas sin respuesta sobre qué pasaría después. Mientras cerraba los ojos intentando encontrar descanso, me asaltaron recuerdos del hogar, las risas compartidas con mi esposo durante nuestras cenas tranquilas o los paseos por la playa de Malvarrosa al atardecer. Era difícil ignorar lo feliz que solía ser antes de esta tormenta emocional. A medida que caía en un sueño ligero, una parte de mí sabía que este experimento no solo afectaría mi relación con él sino también mi matrimonio. Cada decisión venidera tendría consecuencias irreversibles para todos nosotros involucrados. La mañana siguiente llegó sin piedad. Los rayos del sol entraban por la ventana como si quisieran recordarme la realidad a la cual debía regresar inevitablemente. Mientras me vestía apresuradamente para salir antes del amanecer, miré hacia atrás una última vez, su figura dormida evocaba tanto deseo como tristeza dentro de mí. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros, cada paso parecía más pesado mientras pensaba en cómo enfrentar a mi esposo después de haber cruzado esa línea tan delicada entre amor y deseo prohibido. Él ya estaba despierto cuando llegué, su mirada inquisitiva hizo que mi corazón latiera más rápido mientras intentaba actuar natural ante su presencia. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar con aire distraído. Traté de sonreírle aunque sabía muy bien lo complicado que sería ocultar lo vivido esa noche. Sí, todo bien, respondí mientras trataba de evitar su mirada penetrante. Las horas siguientes transcurrieron lentamente. Cada interacción parecía estar cargada de tensión subyacente e inseguridades mutuas. Mientras preparábamos juntos el almuerzo, una paella sencilla pero llena de sabor, noté cómo sus ojos buscaban los míos constantemente como si quisiera descifrar algún secreto oculto tras ellos. Pero yo sabía muy bien cuánto podría arruinarse todo si decidía abrirme ante él sobre mis sentimientos encontrados. La tarde avanzó sin mayores sobresaltos hasta que recibí un mensaje inesperado. Uno de nuestros amigos comunes había mencionado algo extraño acerca del otro hombre. Mi corazón se detuvo por un instante al leer aquellas palabras cargadas de insinuaciones peligrosas. La verdad comenzaba a tambalearse sobre unos cimientos frágiles. ¿Podría mantener este equilibrio inestable?
La tarde se tornó pesada tras recibir el mensaje. La inquietud me invadió como si una sombra se hubiera posado sobre la cocina mientras el aroma de la paella se mezclaba con mi creciente ansiedad. La mención del otro hombre en un tono sospechoso resonaba en mi mente. ¿Qué había dicho? ¿Qué había visto? Las palabras de nuestro amigo se repetían como un eco ominoso. He notado algo raro. Mientras trataba de concentrarme en la comida, la mirada de mi esposo se volvía cada vez más inquisitiva. Sus ojos buscaban respuestas que yo no podía ofrecer. Cada cucharón de arroz parecía pesar más en mis manos, y el silencio entre nosotros crecía como un abismo. ¿Todo bien?, preguntó al fin, su voz temblando ligeramente. Sí, todo bien, respondí, intentando sonreír a pesar de la tormenta interna que me desgastaba. El tiempo pasaba lentamente y las horas parecían alargarse. En el fondo sabía que esa conversación era inevitable, él sospechaba algo. La idea de confesar lo que estaba sucediendo me aterrorizaba. Mi mundo parecía desmoronarse entre los aromas familiares de nuestra cocina. Al caer la noche decidí salir a dar un paseo por la playa de Malvarrosa, intentando despejar mi mente. La brisa marina acariciaba mi rostro y el sonido del mar ofrecía un consuelo momentáneo. Sin embargo, cada ola que rompía contra la orilla traía consigo una pregunta: ¿qué quería realmente? El otro hombre había despertado en mí una chispa olvidada, su atención era refrescante y me hacía sentir viva nuevamente. Pero a medida que reflexionaba sobre lo que estaba haciendo, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Era esa emoción suficiente para arriesgar todo lo que había construido con mi esposo? Mientras caminaba por la orilla, me encontré con una pareja disfrutando de una cena romántica junto a unas velas. Sus risas resonaban en el aire nocturno y me hicieron recordar momentos felices del pasado con mi esposo. La nostalgia me golpeó con fuerza y comprendí que no quería perder eso. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Al entrar, encontré a mi esposo sentado en el sofá con su mirada fija en el televisor apagado, perdido en sus pensamientos. ¿Dónde estabas?, me preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Solo fui a dar un paseo, respondí mientras intentaba evitar su mirada. Te ves diferente, como si estuvieras pensando en otra cosa, dijo él con voz tranquila pero firme. Esa afirmación me hizo estremecer. Sabía que mis emociones eran evidentes, no podía ocultar lo que estaba sintiendo por mucho tiempo más. La siguiente semana fue aún más tensa. Cada encuentro con el otro hombre se sentía como una cuerda tensa lista para romperse. A veces pensaba en cómo sería si todo saliera mal, las consecuencias podían ser devastadoras tanto para mí como para mi esposo. En medio de esta confusión emocional, recibí otro mensaje del mismo amigo: he hablado con él y le parece extraño cómo te comportas últimamente. Esa frase encendió una alarma dentro de mí. ¿Qué más sabía? ¿Hasta dónde llegaría su curiosidad? Las interacciones con el otro hombre comenzaron a sentirse cada vez más peligrosas y emocionantes al mismo tiempo. Había algo liberador en ser deseada por alguien más, sin embargo, también existía esa sombra constante del miedo al descubrimiento. Un día después del trabajo decidí reunirme rápidamente con él antes de regresar a casa. Nos encontramos en un café pequeño cerca del mercado central. El bullicio del lugar contrastaba con la tensión palpable entre nosotros. Necesito saber qué sientes realmente, le dije mientras jugaba nerviosamente con mi taza de café. Él tomó un sorbo antes de responder. Lo que siento por ti es real, pero entiendo si esto es solo un juego para ti. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, y me hicieron cuestionar aún más mis decisiones. El dilema entre dos mundos se hacía cada vez más complicado. No quería herir a nadie pero tampoco podía ignorar lo que estaba viviendo. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos realidades irreconciliables: la vida familiar estable y esta nueva aventura llena de incertidumbre y emoción. La cena fue silenciosa, ambos parecíamos estar atrapados en nuestras propias burbujas mentales. Al finalizar la semana, decidí enfrentar mis sentimientos directamente ante mi esposo antes de que las cosas se complicaran aún más. Era momento de hablar sobre lo que realmente estaba pasando entre nosotros y cómo nos afectaría este experimento tan arriesgado.
Sin embargo, justo cuando estaba lista para abrirme ante él, sonó el teléfono. Era un mensaje anónimo que decía: sé lo que estás haciendo. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras escalofriantes, sentí como todo comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Las preguntas volvían a asaltarme: ¿quién había enviado ese mensaje? ¿Era alguien cercano o simplemente alguien curioso? El miedo se apoderó de mí mientras pensaba en las posibles repercusiones si esto llegara a oídos equivocados. El ambiente en casa cambió drásticamente tras recibir ese mensaje. Una tensión palpable llenó cada rincón y pronto llegaría el momento inevitable donde tendría que enfrentar no solo mis propios deseos sino también las verdades ocultas detrás del experimento propuesto por mi esposo. Las noches siguientes fueron largas y llenas de insomnio mientras reflexionaba sobre qué decisión tomar, hablar o seguir ocultando lo inevitable. Pero entonces recordé las palabras del otro hombre: lo nuestro puede ser algo especial. Esa idea seguía dando vueltas en mi cabeza mientras intentaba encontrar claridad entre tanto caos emocional. Finalmente llegó el día donde tendría que decidir si revelaría todo o seguiría guardando los secretos hasta donde pudiera sostenerlos sin romperme por completo. Con cada latido sentía como esa decisión se acercaba irremediablemente hacia mí como una ola gigantesca dispuesta a arrastrarme consigo sin compasión alguna. Las semanas pasaron y la tensión en casa se volvió palpable. Cada vez que mi esposo me miraba podía sentir su curiosidad, como si intentara leer mis pensamientos. La atmósfera se llenaba de preguntas no formuladas y silencios incómodos. El mensaje anónimo que había recibido días atrás seguía atormentándome. Era un recordatorio constante de que todo lo que había hecho podría salir a la luz en cualquier momento. Una tarde, mientras caminaba por el mercado central, el bullicio del lugar me envolvió. Los aromas de la paella y las frutas frescas eran un contraste con el nudo en mi estómago. Me detuve frente a un puesto de flores y observé cómo la gente reía y disfrutaba del momento. Pero yo no podía escapar de mis pensamientos. ¿Qué harías si supieras la verdad?, me pregunté a mí misma. La idea de ser descubierta me aterrorizaba. No solo perdería al hombre con el que había compartido momentos tan intensos, sino también a mi esposo, quien había sido mi compañero durante tantos años. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, con una expresión pensativa. ¿Has tenido un buen día?, preguntó con una sonrisa forzada. Intenté responder con normalidad, pero mis palabras sonaron vacías. La conversación fluyó sin rumbo fijo hasta que él cambió el tema. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó de repente, mirándome fijamente a los ojos. Su tono era serio y sentí que el aire se volvía denso entre nosotros. Sí, respondí con cautela. Es un tema complicado. Mi mente estaba en otro lugar, recordaba las risas compartidas con el otro hombre y cómo esas interacciones habían encendido algo dentro de mí. Me preocupa lo que pueda pasar, continuó él, su voz temblando ligeramente. No quiero perderte. Esa declaración hizo eco en mi corazón. Él no sabía cuánto ya había arriesgado yo al aceptar este experimento. El silencio se hizo incómodo nuevamente hasta que decidí romperlo: no hay nada de qué preocuparse. Las palabras salieron casi como un susurro. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, la culpa se apoderó de mí una vez más. La idea del mensaje anónimo regresó a mi mente como una sombra persistente. ¿Quién lo había enviado? ¿Era alguien cercano? Las preguntas eran abrumadoras y no encontraba respuestas satisfactorias. Al día siguiente decidí reunirme con el otro hombre para hablar sobre nuestros sentimientos y las implicaciones del experimento. Quería aclarar las cosas antes de que todo se desmoronara por completo. Nos encontramos en un café cerca de la playa de Malvarrosa. El sonido del mar era casi terapéutico. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, le dije directamente al sentarnos frente a frente. Él asintió, su mirada era intensa y profunda. Lo sé, respondió finalmente, pero no puedo evitar sentir algo más por ti. Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía familiar pero inquietante. Esto es complicado, murmuré mientras observaba las olas rompiendo suavemente contra la orilla. No sé si estoy lista para dar ese paso. Pero ya has dado muchos pasos, insistió él con suavidad.
Y no quiero ser solo una aventura para ti. Su sinceridad me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones y expectativas, sentí como la conexión entre nosotros crecía más fuerte. Pero también comprendí que cada palabra compartida era un paso más hacia un abismo desconocido. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando ansiosamente en la sala nuevamente. Su expresión mostraba preocupación genuina, el ambiente estaba cargado de tensión acumulada. ¿Cómo fue tu día?, preguntó al verme entrar. Bien, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Él suspiró profundamente antes de continuar. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Su voz temblorosa revelaba su vulnerabilidad. ¿Sobre qué específicamente?, indagué sin querer sonar defensiva pero sintiendo como cada palabra podría llevarnos a un punto crítico en nuestra relación. Sobre tu felicidad, afirmó él con firmeza pero dulzura al mismo tiempo. Quiero asegurarme de que estés bien. Un nudo se formó en mi garganta, sus palabras eran sinceras y dolorosas al mismo tiempo porque sabía que no podía ser completamente honesta sin arriesgarlo todo. La noche avanzó lentamente mientras ambos nos sumergimos en conversaciones superficiales sobre nuestra rutina diaria, sin embargo, ambos sabíamos que había mucho más bajo la superficie esperando ser explorado o confrontado. Días después recibí otro mensaje anónimo, esta vez contenía detalles específicos sobre mis encuentros secretos, sé lo que estás haciendo. El pánico se apoderó de mí instantáneamente. Estaba claro que alguien estaba observando mis movimientos más cercanos al borde del abismo emocional del cual intentaba escapar. Mi corazón latía desbocado cuando volví a casa esa tarde y vi a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria pero tranquila como si estuviera preparándose para lo inevitable. Necesitamos hablar, dijo directamente cuando entré por la puerta, su tono grave resonó como un gong oscuro anunciado por tormenta inminente. Claro, respondí tratando de mantenerme tranquila aunque sabía muy bien hacia dónde nos dirigíamos, cada palabra contaría ahora más que nunca. La confrontación inminente estaba aquí y ya no habría vuelta atrás, todos los secretos ocultos estaban listos para salir a la luz. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón de nuestra casa estuviera cargado de secretos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando los recuerdos que habíamos compartido, pero también las sombras que comenzaban a acechar nuestro matrimonio. Me sentía atrapada entre dos mundos, con el corazón latiendo descontrolado por la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Las palabras parecían flotar en el aire, esperando una respuesta que no sabía si estaba lista para escuchar. Él se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en la distancia. No lo sé, respondió finalmente. Pero necesitamos hablar de esto. No podemos seguir así. Las palabras resonaron en mi mente como un eco. Había estado evitando esta conversación, temiendo lo que podría significar. La idea de enfrentar la verdad era abrumadora. La culpa me había seguido como una sombra desde que comenzó este experimento, y ahora se sentía más pesada que nunca. Mientras nos sentábamos en la mesa del comedor, el aroma de la paella que había preparado para esa noche parecía burlarse de nosotros. La comida era un símbolo de nuestra unión, un ritual que habíamos compartido durante años. Pero ahora todo se sentía diferente, cada bocado estaba impregnado de una tensión insostenible. Me he dado cuenta de que también tengo mis propios problemas, confesó él, rompiendo el silencio incómodo. No solo es sobre ti y él. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. La revelación me tomó por sorpresa. Había estado tan centrada en mis propios sentimientos y dudas que no había considerado lo que él podría estar sintiendo realmente. ¿Qué quieres decir?, pregunté con curiosidad genuina. Me siento inseguro, admitió, su mirada fija en mis ojos. Nunca pensé que esto afectaría tanto nuestra relación. Sus palabras resonaron en mí, era un reflejo de mis propios miedos ocultos. Una parte de mí quería consolarlo, asegurarle que todo iba a estar bien. Pero otra parte se rebelaba ante la idea de ser responsable de su dolor. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La vida en Valencia parecía continuar a su alrededor,
Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y el bullicio del mercado central seguía atrayendo a los visitantes con sus colores vibrantes y aromas tentadores. Tal vez deberíamos replantearnos este experimento, sugerí con cuidado, sintiendo como mi corazón se aceleraba al pronunciar esas palabras. No quiero perderte. Él asintió lentamente, pero su expresión era ambigua. No estoy seguro si eso es posible ahora. Las palabras cayeron como piedras entre nosotros, dejando una sensación de vacío. El silencio volvió a instalarse mientras ambos procesábamos lo dicho. Me preguntaba si este momento sería decisivo o simplemente otro escalón hacia un abismo más profundo. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestros pensamientos, era un mensaje del otro hombre. Mi estómago se revolvió al pensar en lo que podría contener ese texto y cómo afectaría nuestra conversación actual. ¿Es él?, preguntó mi esposo con un tono casi desafiante. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba la pantalla iluminada frente a mí. La duda me invadió, ¿debería abrirlo? ¿Debía ocultar esa parte de mi vida? Finalmente decidí abrirlo y leerlo en voz alta, espero verte pronto. Las palabras parecían inocentes, pero tenían un peso abrumador en ese contexto. ¿Vas a seguir viéndolo?, preguntó él con una mezcla de tristeza y enfado en su voz. No lo sé, respondí sinceramente mientras sentía como una ola de confusión me envolvía nuevamente. Estaba atrapada entre dos deseos opuestos, el deseo por este nuevo hombre y el amor por mi esposo. Las luces del atardecer comenzaban a desvanecerse cuando decidí dar un paso hacia adelante, aunque no sabía exactamente hacia dónde me llevaría ese camino. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. Él asintió lentamente como si comprendiera la gravedad del momento, sin embargo, había algo más profundo debajo de su superficie tranquila, una lucha interna entre sus propios deseos y miedos. Tal vez deberíamos programar una reunión para hablar sobre esto, sugerí intentando mantenerme positiva ante la situación tensa que enfrentábamos. Su mirada se endureció ligeramente antes de responder, ¿una reunión? ¿Con él? El tono desafiante hizo eco dentro mío, no quería pensar en esa posibilidad ni tampoco quería perderlo por completo. Solo quiero entender qué significa todo esto para nosotros, dije tratando de mantenerme firme mientras las lágrimas amenazaban con brotar sin previo aviso. El teléfono volvió a sonar interrumpiendo nuevamente nuestro intercambio emocional, esta vez era una llamada perdida del otro hombre. En ese instante comprendí cuán complicado se había vuelto todo, estaba dividida entre dos mundos irreconciliables y cada decisión parecía llevarme más lejos del camino hacia donde deseaba ir. El tiempo parecía detenerse mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas y lo que podrían significar para nuestro futuro juntos. Tenía miedo a perder lo conocido por algo incierto e inexplorado. Podemos encontrar una solución juntos, dije finalmente buscando aferrarme a alguna esperanza mínima entre nosotros antes de enfrentar la tormenta inevitable que nos aguardaba fuera de esas cuatro paredes llenas de recuerdos compartidos y promesas rotas. Sin embargo, al mirar sus ojos vi algo más allá del dolor, había amor genuino mezclado con frustración e incertidumbre sobre qué pasos dar adelante sin arriesgarlo todo nuevamente. La noche caía sobre Valencia mientras nos quedamos inmóviles allí sentados frente al maratón emocional al cual nos habíamos expuesto mutuamente. Las luces parpadeantes afuera parecían burlarse silenciosamente mientras yo luchaba por encontrar claridad entre tanta confusión interna. Fue entonces cuando comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto, decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras miraba las olas romper en la playa de Malvarrosa. La noche estaba llena de luces y risas, pero en mi corazón se cernía una tormenta. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, de hablar con mi esposo sobre lo que realmente sentía. No podía seguir ocultando mis dudas ni el peso de mis decisiones. Me senté en la arena, sintiendo cada grano entre mis dedos. Recordé cómo había comenzado todo, una propuesta arriesgada que prometía revitalizar nuestro matrimonio, pero que había desencadenado una serie de emociones inesperadas. La idea de compartir mi vida con otro hombre había despertado en mí un deseo de libertad y autodescubrimiento, pero también me había atrapado en un laberinto emocional. Mientras contemplaba el horizonte, pensé en el otro hombre. Había sido un refugio, una chispa que encendió algo dentro de mí.
Pero ahora, al mirar hacia atrás, me preguntaba si realmente era lo que quería o solo una ilusión creada por la insatisfacción. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del otro hombre: espero más de ti. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente. ¿Qué esperaba él exactamente? ¿Acaso no era suficiente el tiempo que habíamos compartido? La presión aumentaba y cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos. Decidí que no podía esperar más para hablar con mi esposo. Nos encontramos en nuestro lugar favorito del mercado central, donde los aromas a paella y frutas frescas llenaban el aire. La bulliciosa actividad a nuestro alrededor contrastaba con la tensión palpable entre nosotros. Necesitamos hablar, le dije al mirarlo a los ojos. Su expresión se tornó seria, sabía que algo importante estaba por salir a la luz. ¿Sobre qué?, preguntó con cautela. Sobre nosotros, sobre lo que ha estado pasando, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Él asintió lentamente y su mirada se desvió hacia el bullicio del mercado. Sabes que estoy aquí para apoyarte. No es solo eso, insistí. He estado sintiendo cosas complicadas desde que comenzamos este experimento. Su expresión cambió, podía ver cómo su mente procesaba mis palabras. ¿Te arrepientes? No es eso, respondí rápidamente. Es solo descubierto partes de mí misma que no conocía antes. El silencio se instaló entre nosotros como una nube densa. Las voces del mercado parecían lejanas mientras ambos reflexionábamos sobre lo que significaban nuestras elecciones. ¿Y si esto nos está alejando más?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. No lo sé, admití con sinceridad. Pero no quiero perderte. De pronto, la realidad golpeó con fuerza: ¿podría realmente perderlo? La idea me llenó de pánico y tristeza al mismo tiempo. Mientras tanto, el otro hombre seguía enviando mensajes, su expectativa se hacía más pesada cada día. En ese momento comprendí que debía decidir entre dos caminos: seguir explorando esta nueva faceta de mí misma o regresar a la seguridad de lo conocido. A medida que avanzaba la conversación con mi esposo, sentí como las palabras se acumulaban en mi garganta. Debía ser honesta sobre lo que había descubierto acerca de mí misma y sobre lo que deseaba para nuestro futuro juntos. ¿Qué pasaría si decido seguir adelante con esto?, le pregunté finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo. Él me miró fijamente y su voz tembló ligeramente cuando respondió: entonces tendríamos que replantearnos nuestra relación por completo. Sus palabras resonaron como un campanazo en mi cabeza, sabía que estaba tocando un punto crítico. La posibilidad de perderlo me llenó de angustia y confusión. ¿Y tú?, continué, ¿qué deseas? ¿Estás dispuesto a aceptar esto? La pregunta quedó flotando entre nosotros mientras observábamos a los vendedores ofrecer sus productos frescos y coloridos. La vida seguía sin detenerse a pesar de nuestra crisis interna. Lo único que quiero es tu felicidad, dijo finalmente él con voz suave pero firme. En ese instante comprendí cuán profundamente estaba comprometido conmigo, pero también cuán frágil era nuestra situación actual. Si elegía seguir adelante con el otro hombre, podría estar arriesgando todo lo construido juntos durante años: los recuerdos compartidos, las risas y hasta las lágrimas derramadas en momentos difíciles. El sonido del mercado comenzó a desvanecerse mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Cada decisión parecía llevarme más lejos del camino seguro y familiar, hacia un territorio desconocido lleno de incertidumbre y riesgo emocional. El dilema se intensificó cuando recibí otra notificación del otro hombre: no puedo esperar más. Esa frase resonó como una sentencia sobre mí. Sentí como el peso de esa expectativa caía sobre mis hombros ya cansados por las decisiones difíciles previas. Miré a mi esposo nuevamente, vi su preocupación reflejada en sus ojos oscuros y profundos como el mar esa noche en Malvarrosa. Sabía que no podía prolongar esta conversación indefinidamente sin tomar una decisión clara sobre qué camino seguir. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente mientras trataba de contener las lágrimas que amenazaban con brotar ante la presión acumulada dentro de mí. Él asintió lentamente, pero su mirada mostraba frustración e impotencia ante la incertidumbre. Ambos sabíamos cuán frágil era nuestra situación actual e incluso si decidiera quedarme junto a él, nada volvería a ser igual después de todo lo vivido durante este experimento arriesgado.
Mientras abandonábamos el mercado bajo la luz tenue del atardecer valenciano, sentí como cada paso resonaba como un eco profundo dentro mío, cada uno representaba una elección aún por hacer. Las luces parpadeantes comenzaron a brillar nuevamente tras nosotros mientras nos alejábamos hacia un futuro incierto. ¿Podría salvar nuestro matrimonio o tendría que elegir un nuevo camino?